La digitopuntura. La idea de un medio interno y un medio externo es fundamental en la filosofía de la medicina oriental. Nuestro cuerpo engloba un flujo constante con energía o fuerza vital que para los orientales se reconoce como el chi o el ki. Esta energía fluye por todo nuestro cuerpo a través de unas vías llamadas meridianos, ¿cierto? Están en todo nuestro organismo, afectando el funcionamiento de todos los órganos. Además, conservamos la salud cuando el flujo de energía se encuentra equilibrado o en medio interno y en medio externo. Por el contrario, enfermamos cuando algún suceso interno o externo interrumpe dicho flujo energético. Entonces se encuentra un gran número de puntos de presión que actúan como válvulas en el flujo de esta energía. Cuando lo estimulamos adecuadamente, el equilibrio se restablece, aliviando la gran mayoría de los síntomas. Para poder nosotros utilizar la digitopresión o digitopuntura, debemos de estimular un punto y es muy preciso. Para lo que nosotros debemos utilizar, pues normalmente se utiliza o naturalmente se utiliza la punta del dedo índice o el pulgar, los nudillos, o en su defecto la mejor herramienta es la goma de un lápiz nuevo porque es más preciso. Debemos de utilizar todas estas herramientas dependiendo el caso. Cuando localizamos el punto, nosotros aplicamos una presión más o menos entre 10-30 segundos presionando sobre el mismo punto. Permanecemos ahí o lo podemos hacer por series de 3, 1, 2, 3, sin repetir más de 10 frecuencias, ¿cierto? Debemos de notar un alivio inmediato y podemos producir una gran relajación muscular. También se puede producir un moqueo, pues secreción por la nariz o podemos aumentar la sudoración. En ocasiones estos puntos del cuerpo pueden producir efectos diferentes con pues, reacciones a este flujo energético. Cuando el punto no funciona al presionar, ¿cierto? Los indicados, entonces tenemos que mirar a ver qué otro órgano está intervenido acá para que pueda ser eficaz. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la digitopuntura puede ser compartida con otros, pero debe tener mucho cuidado, ya que pues, de acuerdo a la legislación existen múltiples leyes contra la práctica de las técnicas orientales, del masaje, de la quiropraxia, ya que esto es parte de la atención médica. Sin la cualificación apropiada no podemos suministrar esto a otras personas. La idea de esta práctica es que lo hagamos para nosotros, el autocuidado. Nosotros vamos a tener unos puntos y unas figuras donde se van a colocar la ubicación exacta del punto que vamos a intervenir de acuerdo a las patologías o dolencias que vamos a tratar. Esta situación tiene que ver con 36 puntos diferentes en varias partes del cuerpo. Recordemos la diferencia, que la digitopuntura es por todo el cuerpo, en cambio la reflexología podal es en los pies, ¿cierto? Entonces hay que tener también en cuenta unas advertencias. Nosotros tenemos que tener conciencia de no utilizar la digitopuntura como si fuera un sustituto de los tratamientos médicos occidentales o los que tenemos nosotros en la EPS, sino que tenemos que tener en cuenta que lo primero que se debe hacer si se encuentra uno herido con una gravedad o tiene síntomas que son muy persistentes, lo adecuado es buscar ayuda médica urgente occidental, que es la que tiene que ver con nuestra legislación y nuestro país. La digitopuntura no debe utilizarse en muchos casos
porque de hecho pues hay que tener en cuenta la historia médica y otras cosas y antecedentes que tiene cada persona. Entonces no se debe utilizar como un único tratamiento de ninguna enfermedad. Tenemos que tener en cuenta de que no se debe suministrar si sufrimos de patologías coronarias, problemas del corazón, de las arterias, y esto hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros acabamos de hacer ejercicio intenso o cuando acabamos de comer, no debemos de, o después de un baño, no debemos de hacer inmediatamente reflexología, porque nuestro organismo está en pos de ese estímulo que se le acabó de hacer, y resulta que la reflexología debe estar cuando nosotros podemos estar tranquilos y relajados para poder que ese estímulo se lo asimile el organismo. Lo ideal y lo que yo recomiendo es que sea 15 minutos antes de acostarse, ya que como uno va a descansar, entonces el estímulo lo va a asimilar más fácil el cuerpo. Bueno, cuando nosotros tenemos un lunar en el punto de que vamos pues a presionar, entonces, o una verruga, o hay venavarices, o hay abrasiones, o hay un hematoma, o a veces hay una cortada o cualquier otra lesión que tengamos cutánea, entonces debemos de abstenernos de hacer digitopuntura, ya que pues podemos agravar la situación. También tenemos que tener en cuenta que no se debe de aplicar en mujeres embarazadas, y más que todo si ya está en el primer trimestre no se debe hacer, porque eso lo hace pues un profesional, una profesional de la salud. Tenemos que tener en cuenta también que entre los 36 puntos hay que mirar que para algunas patologías se van a repetir varias recomendaciones. Por ejemplo, nosotros podemos clasificar todas estas enfermedades o dolencias para la digitopuntura en varios grupos. Por ejemplo, cuando es de la cabeza, cuando es del tronco, cuando es de las extremidades. Tenemos que tener en cuenta eso, aunque también hay otras partes del cuerpo que se afectan, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta que esto nos puede ayudar como una alternativa. No es la última palabra pues en salud, pero es una alternativa, es una situación que es milenaria. La digitopuntura. La idea de un medio interno y un medio externo es fundamental en la filosofía de la medicina oriental. Nuestro cuerpo engloba un flujo constante con energía o fuerza vital que para los orientales se reconoce como el chi o el ki. Esta energía fluye por todo nuestro cuerpo a través de unas vías llamadas meridianos, ¿cierto? Están en todo nuestro organismo, afectando el funcionamiento de todos los órganos. Además, conservamos la salud cuando el flujo de energía se encuentra equilibrado o en medio interno y en medio externo. Por el contrario, enfermamos cuando algún suceso interno o externo interrumpe dicho flujo energético. Entonces se encuentra un gran número de puntos de presión que actúan como válvulas